Bendiciones, bienvenidos una vez más a esta emisión de Meditaciones Diarias. Gracias por recibirnos en su hogar. Esperamos que estén bien resguardados, cubiertos, ¿verdad? Por Dios. Y estoy muy contento de empezar esta nueva temporada, empezar esta nueva etapa de meditaciones en donde vamos a estar observando lo que dice la palabra de Dios en la carta a los filipenses. Vamos a empezar una nueva aventura. Yo le quiero dar muchas gracias a Dios por cada uno de los que nos han venido siguiendo. Eh, todos los que nos han venido siguiendo, quienes nos han estado acompañando en esta etapa de meditaciones. Justo terminamos ayer el capítulo 31 del libro de Proverbios. Si tú estás por primera vez en este espacio, te invitamos a que vayas a nuestro canal de YouTube, Iglesia Shaddai Washington DC, te suscribas, le hagas clic a la campanita para que puedas recibir todo el material que estamos generando, todo el contenido, y pues que también puedas tener acceso a lo que ya hemos visto con respecto al libro de Proverbios. Hoy vamos a ver el panorama amplio de el libro de la carta a los filipenses, pero lo vamos a analizar cómo empezó la iglesia en Filipos, cuál fue su trasfondo. Tenemos que ver quién lo escribió, a quién iba dirigida, en qué tiempo se escribió. Son detalles muy importantes para que podamos entender todo el trasfondo de esta maravillosa carta que el apóstol Pablo escribe en circunstancias muy peculiares. Creo entender de parte de Dios que esta carta hace una referencia muy similar a lo que tú y yo estamos viviendo hoy en día. Hoy en día estamos viviendo en una situación de crisis, en una situación de pandemia, estamos en una cuarentena y por lo visto, ayer estaba escuchando un noticiero en donde decían que por lo visto vamos a tener que acostumbrarnos o tener que modificar nuestras maneras de vivir porque este virus se va a quedar en un promedio de 1 año y medio a 2 años hasta que verdaderamente se encuentre la vacuna y se pueda hablar de que está erradicada en el globo terráqueo. Así es de que todavía tenemos largo camino por recorrer y a mí me alegra, me emociona que podamos en este proceso meternos a profundidad a la palabra de Dios. Te invito a que te quedes de principio a fin, que hagas un tiempo para que podamos juntos leer la palabra de Dios, meditar en lo que en ella dice y podamos sacar los principios que estoy convencido van a ser de gran bendición para nuestras vidas. Así es de que hoy vamos a ver lo que inició por una actitud correcta en tiempo de crisis. Una actitud correcta en tiempo de crisis dio a luz a través del trabajo del apóstol Pablo, a través del trabajo de los hombres de Dios. Vamos a ver hoy cómo Dios utilizó a distintos hombres y mujeres para poder plantar la iglesia de Filipenses en la ciudad de Filipos, y vamos a ver todo el trasfondo que hay en ella. Así es de que yo te invito, vamos a leer, hoy es la introducción a la carta a los Filipenses, y hoy vamos a leer cómo fue establecida, en qué condiciones, quién la escribió, en qué condiciones la escribió, y para eso tenemos que remontarnos a la historia. Tenemos que ver qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios con respecto a, a, a la carta
que Pablo escribió a los filipenses. Y obviamente tenemos una historia panorámica de lo que sucedió para que la iglesia de Filipo fuera establecida en esta ciudad de Macedonia. Así es de que te voy a invitar a que nos acompañes, ve por tu Biblia. Ve por tu Biblia porque durante estos días vamos a descubrir cosas muy interesantes que creo yo pueden ser de gran bendición para tu vida. Ayúdanos a compartir este video. Sin duda alguna puede ser de gran bendición también para otras personas. Vuelvo a repetir, estamos pasando por una crisis y lo único que va a sacarnos adelante es la instrucción divina, la instrucción dada por Dios a través de su palabra. Solamente tenemos que leerla, observarla y extraer los principios que en ella vienen para poder ser bendecidos, dirigidos, animados, confortados a través de los principios que en ella encontramos. Comparte este video, comparte este video. Recuerda, una palabra dada por Dios puede cambiar tu vida. Una palabra que sale de parte de Dios puede cambiar el corazón de un hombre. Y hoy vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de lo que dice la palabra de Dios cuando cae la palabra en el corazón de una persona. En este caso, en el corazón de Lidia. Vamos entonces a leer. Trae tu Biblia, ábrela o si la tienes digital, préndela en tu dispositivo móvil, en tu teléfono, en tu tablet y acompáñame al capítulo 16 del libro de los Hechos. Capítulo 16 del libro de los Hechos y vamos a empezar a leer a partir del versículo 11. Voy a tratar de leerlo rápido, explicar el panorama, vamos a extraer principios para poder determinar y definir cuál es la vista panorámica de esta bellísima carta que Pablo escribió a los filipenses. Así es de que capítulo 16 del libro de los Hechos empezamos a leer a partir del versículo 11 y dice de la siguiente manera: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotrocia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y una colonia, ahí estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Probablemente tú ya escuchaste esta historia, pero es importante que la leamos para observar lo que sucede. Sale una muchacha con un espíritu de adivinación. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y prendiéndolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no
os es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró con los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los soldados. Despertando el carcelero y viniendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitaron adentro, y temblando se postró ante los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Interesante. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se recogió con todos su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubriendo, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Tremenda historia que vemos aquí. Tremenda historia que vemos en este capítulo 16 de los Hechos, donde nos narra con punto y letra qué fue lo que sucedió. Y vemos entonces que Pablo zarpa de Troas, es decir, de la ciudad antigua que era Troya. Troas anteriormente era la ciudad de Troya, y en la actualidad es la ciudad de Estambul, en Turquía. Estambul tiene sus ciudades son parte de Europa y parte de Asia Menor. Es ahí donde Pablo zarpó hacia Macedonia, que actualmente es el norte de Grecia. Macedonia actualmente es el norte de Grecia, por donde entró el evangelio a Europa a través de Pablo en su primero y segundo viaje misionero. En este segundo viaje misionero vemos a Pablo que entra a la región de Macedonia, cuya ciudad principal era Filipos. De ahí la iglesia de Filipenses. La iglesia principal de Macedonia era Filipos. Macedonia, la parte norte de Grecia, cruzaron por lo que fue Troas, la ciudad antigua Troya, y en aquel entonces parte de Europa y de Asia Menor. Y esta ciudad de Filipos era una ciudad que se había llamado así porque el rey Felipe II
que era padre de Alejandro Magno, le había puesto así en honor a él mismo. Y esto es interesante que sepamos todo el contexto, porque vamos a ver cómo el dedo de Dios se movió para poder hacer que el evangelio entrara a través de Pablo. Porque si Felipe no hubiera conquistado cerca de 300 años atrás la ciudad de Macedonia y con ella la ciudad principal, Filipos, no hubiera habido el idioma griego por medio del cual Pablo entraría 300 años después a predicar del evangelio. Así es que es interesante porque estos datos nos ayudan a entender la importancia de los acontecimientos los cuales fueron usados por Dios para la propagación del evangelio. Y es interesante porque lo que estamos viviendo ahorita en algún momento va a dar fruto. Dios se está abriendo a través de esta crisis, a través de esta pandemia. Dios está abriendo avenidas, Dios está abriendo a lugares, calles, avenidas, planes para poder hacer que el evangelio llegue a donde no ha llegado, para poder hacer que los corazones que habían estado endurecidos se ablanden y entre la palabra de Dios. Una carta en donde una mujer a quien se le fue revelado el evangelio, Lidia, la vendedora de púrpura, una mujer que pues se presume era prominente porque la púrpura era algo muy exclusivo en aquel entonces, y ella era vendedora de eso que era bastante exclusivo. Se dice que esa púrpura se vendía para la realeza. Entonces, podemos deducir con esto que esta mujer era prominente, era de recursos, y esta mujer habla con los discípulos, habla con Pablo y con quienes iban con Pablo, ¿verdad? Habla con Silas, con Pablo, y les dicen: hey, si tú crees que yo soy digna, después de que Dios abre el entendimiento de Lidia para que reciba la palabra de Pablo, la palabra de Dios a través de Pablo, y es bautizada ella y su casa, entonces es cuando Pablo y sus discípulos se quedan en la casa de Lidia, y aquí empieza la iglesia de Filipenses. En la casa de Lidia empieza la iglesia que más adelante llamaría Corona Mía. Una iglesia muy especial, una carta muy personal en donde Pablo abre su corazón. Y es muy importante recordar que todo empieza por una mujer. Todo empieza por una mujer pitonisa. Recordemos que en aquel entonces Pitón, el dios de los griegos, el dios de la adivinación, por eso se le llamaba así, e incluso en la actualidad en algunas partes a ese tipo de personas se les llama pitonizos, porque en la antigüedad el rey, uno de los dioses griegos era Pitón, el dios de la adivinación. Así es de que una mujer pitonisa es por la que se desata todo. Una mujer pitonisa que está hablando uno y otro día, y un día Pablo, harto de esta situación, la libera de ese demonio de adivinación, y los que sacaban ganancia de ella son los que prenden a Pablo y a Silas para echarlos a la cárcel. Es interesante también que vemos que Pablo reprende al demonio, no a la mujer. Y reprende al demonio no porque era malo lo que dijera, sino porque se estaba haciendo pasar. Y la palabra de Dios nos dice qué relación tiene la luz con las tinieblas. Pablo pudo identificar que esta mujer, a pesar de que decía: he aquí estos hombres que proclaman la salvación, pero Pablo identificó que era un espíritu que quería parecerse a lo bueno. Y muchas veces en la actualidad encontramos
en las modas y las costumbres, cosas que parecen buenas y que quieren adaptarse a la verdad y a la luz del Evangelio. El trasfondo de la iglesia de Filipos lo encontramos en esta breve porción del capítulo 16 del libro de los Hechos. Ahora estamos en crisis, pero es necesario ver el trasfondo de esta carta para entender cuáles fueron las circunstancias tremendas en las que se encontraba Pablo y Silas y la actitud que tuvieron, que tomó para poder plantar la iglesia de Filipo, la iglesia de Filipenses, haciendo a un lado sus sentimientos, su emoción y estando bien enfocado en el reino, sin estar alimentando la crisis. Y esto me llamó mucho la atención. Nosotros podemos estar en medio de una crisis, pero siendo alimentados por la palabra de Dios, o podemos estar en una crisis siendo alimentados por la misma crisis. ¿Qué nos está alimentando? Y es importante que reflexionemos en esto, porque de repente si la misma crisis nos está alimentando, entonces no vamos a salir de la tribulación. Pero Pablo, en medio de la tribulación, siendo azotado injustamente, siendo encarcelado injustamente, Pablo era un hombre lleno de gozo, y ahorita vamos a ver algunos de los principios. Así es de que este es el panorama. Este es el panorama que vemos en Hechos capítulo 16. Ahora, vamos a sacar los principios de este panorama, de esta vista panorámica de la carta a los Filipenses. Y lo primero que me gustaría que observáramos juntos es el versículo 14. El versículo 14 para mí es clave, es clave. Mira lo que dice el versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y a este principio yo le puse: solo Dios abre el corazón. Déjame tratar de explicarte lo que yo encuentro aquí. Una mujer da sus características, y si la palabra de Dios da sus características es porque es importante tomar atención en esto. Una mujer, ya lo dijimos, muy probablemente prominente o de buenos recursos, porque era vendedora de púrpura, de un recurso muy exclusivo, ¿verdad? No voy a entrar en detalles, pero la púrpura era una tinta de un molusco que se utilizaba para teñir telas se presume que del reinado, ¿verdad? Entonces, podemos deducir que era una mujer pudiente. Pero me llama la atención que dice que adoraba a Dios. Y esto me llama poderosamente la atención, porque dice la palabra de Dios que estaba oyendo y el Señor abrió su corazón. Y esto me dice que muchos de nosotros podemos adorar a Dios, podemos estar oyendo, pero aún nuestro corazón no ha sido abierto. ¿Abierto para qué? Bueno, aquí lo dice: para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y ya leímos qué fue lo que sucedió. No solo estuvo atenta a lo que Pablo decía, sino que le rogó y le dijo: por favor, si crees que yo soy digna, después de que se bautizó, si crees que yo soy digna, quédense en mi casa. Y es ahí donde empieza la iglesia de Filipenses. Es en una casa, por una mujer
que adoraba a Dios, que oía, pero que también su corazón fue abierto para que estuviera atenta cuando el hombre de Dios llegara para poderlo hospedar, abrir su hogar y eventualmente se convertiría en la iglesia que Pablo le dijera, corona mía. Y más adelante vamos a ver detalles extraordinarios de esta iglesia a los filipenses. Pero lo que yo quisiera compartir en este momento contigo es, solo Dios abre el corazón. Estemos dispuestos, atentos, para que Dios abra nuestros corazones. Qué privilegio poder decir, en mi casa empezó esta obra. En mi casa empezó este avivamiento. En mi casa empezó porque estuve atento, porque Dios abrió mi corazón. Estuve atento. Y fue así como esto que ahora se ve grande empezó pequeño en mi casa. ¡Qué privilegio! Dispongamos nuestro corazón para que Dios lo abra, porque solamente Él lo puede abrir. Podemos estar adorando a Dios, podemos estar oyendo, pero clamemos porque Dios abra nuestro corazón para estar atentos a subir al siguiente nivel de obediencia, al siguiente nivel de compromiso. Lidia no se quedó conforme con solamente adorar y leímos que oraba continuamente. Si nos vamos un poquito más a la historia, recordamos que en las sinagogas quienes eran los responsables de compartir la palabra eran los hombres, así que las mujeres se iban fuera de las sinagogas a orar. Era una mujer que presumiblemente tenía una comunión, una cierta comunión con Dios porque oraba, porque adoraba a Dios, porque estaba atenta oyendo, pero una vez que fue abierto su corazón, el Señor le dio la oportunidad y el privilegio de subir al siguiente nivel de compromiso, al siguiente nivel para poder abrir las puertas de su casa y que eventualmente esa casa se convirtiera en una casa de bendición, no solo para su familia, que de hecho lo fue en el momento que escuchó. Increíble. Lo siguiente que encontramos lo vemos en el versículo 25, del 25 al 26. Y yo le puse a este principio, le puse, no hay tiempo para orar y cantar, y lo puse a propósito así porque muchas veces nosotros ponemos de pretexto el tiempo. Es que tenemos muchas actividades, es que hay muchas situaciones y no hay tiempo, pero aquí yo encuentro que no hay un tiempo límite para orar y para cantar. Mira lo que sucede en el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Increíble, simplemente increíble. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, a medianoche. Probablemente tú y yo tenemos muchas cosas que hacer en el transcurso del día, pero siempre hay una medianoche. Hay un momento en el que le podemos restar a nuestro sueño para poder provocar lo sobrenatural. Estamos muy acostumbrados a tener nuestras actividades, nuestros devocionales, nuestros tiempos quietos con Dios durante el día, lo cual es muy bueno. Pero este principio me habla que lo sobrenatural de Dios no opera en mi tiempo, en mi tiempo de vida ordinaria. Lo sobrenatural de Dios se va a dar en el tiempo
en el tiempo que no es ordinario, en el tiempo extraordinario. Cuando tú y yo trabajamos para una compañía o para un patrón y acordamos trabajar en nuestro horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿verdad? O de 7 de la mañana a 4 de la tarde, con media hora de comida, con una hora de comida, y de repente se da una necesidad. Si tú y yo nos quedamos después de las 4 o 5 de la tarde, que es nuestro horario estipulado, a eso se le llama tiempo extra. Y ese tiempo extra tiene que ser cubierto por el patrón. Estamos muy acostumbrados y hemos tratado de meter el evangelio a ese rol. Pero aquí vemos cómo en un tiempo extraordinario, en vez de estar dormidos y descansados, versículos antes vemos que no solamente los metieron a la cárcel, fueron azotados. Y cuando yo voy a estudiar, a ver cuáles eran las características del castigo, en aquel entonces eran 40 menos un azote, y eran 40 menos 1, es decir, 39, porque se decía que al 40 podían morir. Ahora, eso era en el pueblo judío, pero estamos hablando que ellos estaban en Grecia, completamente diferente la historia, gente más sanguinaria. Habían azotado a Pablo y a Silas. Y en vez de estar descansando, en vez de estarse quejando, mira Dios, yo vine aquí, y si leemos la historia un poquito antes, vemos cómo dice, y el Espíritu les impidió que llegaran ahí. El Espíritu les impidió que hablaran ahí. O sea, el Espíritu Santo les había movido para que zarparan de Troas para llegar a Macedonia. Llegan ahí donde estaba orando Lidia, se quedan por petición de Lidia. Después, días después, Pablo, por hacerle bien a una mujer poseída por un espíritu de adivinación, es la razón por la cual caen a la cárcel. Tenía todas las atenuantes el apóstol Pablo para reclamar y sentirse abandonado por Dios. Tenía todas las justificaciones para decir, Señor, yo te estoy sirviendo, me he entregado completamente a ti, estoy haciendo lo que tú me pides que haga, estoy usando la unción y la autoridad que tú me has dado para ayudar a la gente, y encima de eso me latiguean. Tenía todas las atenuantes el apóstol Pablo para sentirse abandonado por Dios. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Impresionante. No sé si logro transmitirte lo que Dios nos deja en este principio de la iglesia de Filipos. En medio de circunstancias completamente adversas. Por eso a esta meditación le puse, déjame ver aquí en mis notas, yo le puse una actitud correcta en tiempo de crisis. Pablo y Silas tuvieron una actitud correcta en el tiempo de crisis, en donde estaban siendo injustificadamente azotados, injustificadamente metidos a la cárcel, pero no se quejaron. No se lamentaron y nos hubiéramos quedado allá. ¿Para qué nos venimos para acá? Nos hubiéramos quedado allá. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y mira lo interesante de lo que nos deja la palabra de Dios. Y los presos los oían. Entonces, este entonces nos previene de lo que está diciendo anteriormente. Quiere decir que entonces, después de lo que sucedió antes, sobrevino de repente un gran terremoto. Por la oración y la alabanza expresa a través de los cantos que cantaban Pablo y Silas, fue
que activaron lo sobrenatural en su naturalidad. ¿Cuál es nuestra naturaleza hoy en día? Nuestra naturaleza hoy en día es que estamos en medio de una situación crítica, estamos en una situación de pandemia, estamos en una situación de falta de trabajo, estamos en una situación de falta de recursos, estamos en una situación de posible atentado en contra de nuestra salud, con mucho riesgo al momento de salir. ¿Y cómo va a ser nuestra actitud? ¿Cómo está siendo nuestra actitud? Porque aquí la palabra de Dios me deja claro que tenemos que orar y que cantar a medianoche, de la mañana, en el día, en la tarde. Entonces, en medio de nuestra naturalidad van a suceder cosas sobrenaturales. Y lo siguiente que quiero compartir contigo, y lo subrayé aquí, es: sucede un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante, y esto trajo a mi memoria este versículo donde el Señor Jesús le dice: ustedes dicen que falta 4 meses para la siega, pero yo les digo, alcen sus ojos y miren. Y esa revelación, cuando el Señor me la dio, yo iba manejando por unos campos blancos y yo me detuve un poco para ver ese algodón que da la tierra, ¿verdad? Pero que está prendido el algodón de una rama seca, parece ser seca, café. Y cuando tú ves esa rama, yo me imaginé esa rama sin lo blanco. Y faltaban 4 meses, y en lo que el Señor dice, alcen sus ojos y miren, en lo que los discípulos hacen este movimiento, ¡pum! Lo mismo sucedió en este momento. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Maravilloso. Queremos que Dios actúe de manera sobrenatural, tenemos que hacer cosas extraordinarias, y no porque sea por obras. Tenemos que orar y que cantar de manera extraordinaria. Tenemos que entregarle nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor, independientemente de cómo nos sintamos, independientemente de cómo estemos, independientemente de que si sufrimos o no sufrimos. Yo no puedo encontrar más sufrimiento que el que estaba pasando Pablo y Silas. Injusto completamente, injusto completamente. Sin embargo, ellos tuvieron la entereza, el compromiso y la pasión de servir al Señor y de orar y adorarle. Vamos a movernos al versículo 40. Capítulo 16 del libro de los Hechos. Estamos viendo la introducción a la carta a los Filipenses. Esta es la vista panorámica. Ya vimos, primero, Dios es solo el que abre el corazón. No hay tiempo para orar y adorar. No existe pretexto para que digamos no tenemos tiempo. Sí tenemos tiempo, solamente lo tenemos que hacer. Capítulo 16, versículo 40. Entonces, una vez más, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia. Oh, me salté uno, perdón. Nos vamos al... sí, versículo 40. Versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Vemos aquí algo maravilloso, algo poderosísimo. Saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia. Recordemos que Lidia fue la que le dijo a Pablo y a Silas y a los que iban con ellos: si ustedes consideran que yo soy digna, por favor quédense aquí. Y ahí empieza la iglesia de Filipos. Seguramente
Lidia, si ya oraba antes, pues ahora oraba más. Imagínate, sabiendo que Pablo, quien fue quien les predicó, le había rogado, por favor, quédate en mi casa. Luego me imagino que se entera que está en la cárcel. Yo me imagino que estaban orando continuamente. Me imagino que estaban pendientes de que salieran de la cárcel. Una vez que salen de la cárcel, van a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, quiere decir que ya había más gente. Había Lidia, los de su casa y probablemente más gente. Dice, los consolaron y se fueron. Y esto, hermanos, amigos que me están viendo, perdónenme si me emociono, pero es simplemente maravilloso lo que veo aquí. ¿Quién debería de consolar a quién? Si Pablo y Silas iban de la cárcel, iban azotados, pero resulta que todavía les dio fuerza, todavía tenían poder para consolar. Por eso este principio yo le puse poder para consolar. Poder para consolar. Qué tremendo, qué tremendo lo que encontramos aquí. A pesar de que Pablo estaba saliendo de una terrible situación, tuvieron el poder dado por Dios por tener una actitud correcta, los ojos puestos en Dios. Tuvieron el poder dado por Dios para consolar a los hermanos. Y si los fueron a consolar, ¿no te preguntarías tú por qué los consolaron? ¿De qué los consolaron? ¿Cuál era el motivo por el cual ellos necesitarían consuelo? Yo me lo pregunté y yo llegué a esta conclusión. Si ellos necesitaban consuelo es porque estaban tristes. Tú y yo somos consolados cuando estamos tristes, cuando estamos agüitados, cuando estamos cansados, cuando estamos frustrados y todos los adjetivos que tú puedas encontrar. Pero si tú y yo necesitamos consuelo, es porque no tenemos el poder o no tenemos el espíritu o las fuerzas para nosotros consolar a alguien más. Así es que esto me dice que los hermanos estaban tristes, estaban a lo mejor agüitados, porque a Pablo y a Silas los habían metido a la cárcel injustamente. Y estos, en vez de salir quejándose, en vez de salir diciendo, no, es que este gobierno, no, es que estos mentirosos los metieron a la cárcel falsamente, mintiendo. Y lejos de quejarse, ellos fueron a consolarlos para establecerlos como iglesia. Qué tremendo, qué tremendo. Y quiero dejarte un último principio. Ya estamos sobre los 45 minutos y no quiero tomar mucho de tu tiempo. Pero déjame decirte, vamos juntos al versículo 30. Mira lo que dice el versículo 30. Versículo 30 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Estamos hablando del carcelero, estamos hablando de la persona que estaba a cargo de la seguridad de la cárcel, que le habían encomendado que los pusieran en el calabozo. Y dice la palabra de Dios que los puso con el cepo en los pies, en la cárcel más profunda, en el calabozo más profundo. Y me voy a ir un poquito más atrás, vamos desde el 29, y entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró ante los pies de Pablo y de Silas. Versículo 30, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Hasta dónde puede llegar nuestra adoración? ¿Hasta dónde puede llegar nuestra oración? Que aquellos que están a cargo de hacer justicia injustamente vengan a los caminos del Señor. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es maravillosa.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hoy alguien tiene que escuchar, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Qué hermosa promesa. El mejor regalo que tú y yo podemos tener es la salvación. Es la esperanza que solamente Cristo nos da de que tú y yo vamos a ser salvos por nuestra fe. Este es el inicio de lo que será una aventura increíble en la carta a los Filipenses. Esto solamente es la vista panorámica. De esta manera empezó, y a través de esta introducción podemos contestarnos, ¿quién la escribió? El apóstol Pablo. Y vamos a ver el día de mañana cómo empieza en el versículo 1, el apóstol Pablo con colaboración de Timoteo. Y vamos a ver también, bueno, ahora ya vimos cómo se responde también a quién va dirigida. Va dirigida, obviamente, a los filipenses. El día de mañana vamos a ver con detalle, lo expresa en los primeros capítulos. También, ¿en qué tiempo se escribió? Ya vimos en qué tiempo se escribió. Se escribe en un tiempo crucial de la historia en donde Pablo y Silas están pasando una de las peores crisis, en donde fueron azotados, golpeados, insultados, calumniados, porque por mentiras los metieron a la cárcel. Y aún así, su oración y su adoración expresa a través de sus cantos fueron los que trajeron un avivamiento para no solamente el carcelero, seguramente no lo dice, pero me quiero imaginar que si el carcelero se convirtió, yo me quiero imaginar que alguno de los reos también se convirtieron. Y yo me quiero imaginar que si el carcelero se convirtió y luego fueron a su casa, lo vamos a ver el día de mañana o pasado mañana en los siguientes versículos y en los siguientes capítulos. Si el carcelero se convirtió, su casa se convirtió, muy seguramente se empezaron a congregar con la hermana Lidia, ¿verdad? La vendedora de púrpura, y es como empezó a crecer la iglesia de Filipos. En la mayor crisis puede estar el mayor de nuestro avivamiento. Estamos en crisis, gloria a Dios, porque tiene que salir lo mejor de nosotros. Que tu adoración y que tu oración sea la que se escuche en el cielo, para que en medio de lo natural se manifieste lo sobrenatural de Dios. Si me permites, me gustaría orar, pedirle a Dios que en esta nueva temporada el Señor se mueva de una manera extraordinaria, para que tu vida y mi vida sea sacudida de tal manera que saque la mejor oración y la mejor adoración de nuestras vidas. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias en este precioso día en donde nos permites empezar esta nueva temporada, Señor, y nos permites empezar con esta carta maravillosa que nos empieza a animar, nos empieza a sacudir, nos empieza a poner en perspectiva, Señor, qué tan importante es aprovechar las crisis, tener una buena actitud, una actitud correcta en tiempo de crisis, para que entonces tu poder sobrenatural sea manifiesto en nuestra crisis natural. Probablemente estamos pasando por una crisis natural que es consecuencia de la pandemia, de todo lo que ha traído como consecuencia esta situación, Señor. Sin embargo, tu poder sobrenatural está por encima de cualquier crisis, está por encima de cualquier calumnia, está por encima de cualquier azote, Señor, está por encima de cualquier injusticia, está por encima de cualquier gobierno y cualquier estructura social, política y económica,
marca, Señor. Tu poder sobrenatural sobrepasa todo entendimiento, Dios, y es ese poder sobrenatural que queremos ver manifestado en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras ciudades, en este país, Señor. Manifiéstate de manera sobrenatural en nuestras vidas, Señor, en medio de esta crisis, Padre. Y así el mundo va a creer, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oro por cada hogar, Señor, por cada persona que está conectada. Te pido, Señor, que nos ayudes a tener el compromiso, Señor, para poder empezar y terminar, Señor, con este estudio, Señor, y juntos, Padre, empezar de principio a fin, Señor, con esto que ha sido maravilloso, que abre nuestro entendimiento, Padre, y nos lleva a vivir vidas comprometidas contigo, Padre, con tu obra, con tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, establece tu reino en nuestros corazones, establece tu reino en nuestras vidas, Señor. Vemos a Lidia, Señor, como tú abriste su corazón para que estuviera atenta, Señor, y empezara literalmente un avivamiento en su casa, Señor. Cómo abriste, Señor, el corazón de este carcelero, Señor, y de una manera humilde simplemente dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Trae salvación a través de estos estudios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias, Señor. Gracias por el privilegio, el honor que me das de poder compartir de estas verdades de tu palabra, Señor. Hoy declaro, Señor, que los corazones que están receptivos se convierten en depósitos de fe, en donde tu palabra dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. En el nombre de Jesús, y que cada persona que esté viendo este video, Señor, sea alcanzada con tu poder sobrenatural, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. 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 Estoy una vez más muy contento de poder empezar esta nueva temporada. Quiero invitarte una vez más, no te la pierdas, no te la pierdas. Y si por algún motivo no puedes verla en tiempo, te invito a que ya sea que la veas una vez más en Facebook, o mejor aún, que vayas a YouTube, te suscribas a nuestro canal Iglesia Shaddai Washington DC, suscríbete, dale clic a la campanita y vas a recibir las notificaciones, no solamente de estas meditaciones, de todo lo que estamos haciendo, el material que estamos generando, todo el contenido que estoy convencido puede ser de gran bendición para ti, para tu familia, para tus amigos, para tus vecinos. Este es el tiempo, este tiempo de crisis es el que Dios quiere usar para que tú y tu casa seas salvo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te espero el día de mañana en una meditación más a las 2:30 de la tarde en el servicio en línea. A las 5 de la tarde te invito a que tus hijos se conecten. Tenemos una clase especial para ellos. Vamos a poner el link a partir de hoy en nuestra página para que tú lo puedas compartir con tus amigos, con tus compañeros, con tus vecinos, y que tus hijos, así como toman clases en su escuela, puedan tomar también una instrucción bíblica que les pueda ayudar a pesar de que están pequeños. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No me resta más que agradecerte el favor de tu atención. Comparte este video, y si tienes alguna petición de oración, si tienes alguna duda, algún comentario, por favor, déjanoslo ahí. Veo que hay algunos conectados. Gracias a cada uno de los que están aquí. Pastor Javier Gómez, mil bendiciones. Claudia, mi mamá, madre, te amo. Gracias por siempre apoyarme, siempre, siempre. No nada más ahorita, pero siempre has estado apoyando. Mi preciosa esposa también, siempre aquí está a un ladito. Aquí está a un ladito mi chaparrita, siempre echándome porras. Sandra Galván, gracias también por estar conectada. Chicho, te mando un fuerte abrazo. Chicho, conéctate a estos mensajes, creo que pueden ser de gran bendición. Si ocupas algo, no dudes en hablarnos. Te amamos a ti y a tu familia.
María Pérez, Mari, usted es un regalo del cielo, es un regalo del cielo, gracias por siempre estar conectada. Eloísa Mendoza, Leonardo Bastardo, Evelyn Orozco, Beatriz Martínez, creo que ella es de Hermosillo, Sonora, mil bendiciones hasta Hermosillo. Guadalupe Borboa, también mil bendiciones a mis hijas, Ana Laura, Ingrid, gracias hijas por estar apoyando, y Dania Orozco. Bueno, gracias, gracias a todo. Cristina Villegas, dale saludos a Jorge, también mil bendiciones a ustedes y a la nena también. María Montaño dice bendiciones para mi familia. Sí, María Montaño, que Dios bendiga grandemente a tu familia. Este mensaje quizás fue para ti. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa serán salvos. Es una promesa que tenemos. Esperemos el tiempo de Dios. Sigamos el ejemplo de Pablo y de Silas, orando y adorando a tiempo y fuera de tiempo. Pastor, pido oración por mi familia, Villagres Orozco. Claro que sí, Evelyn. Claro que sí, vamos a estar en oración. Tenemos un grupo de oración, vamos a pasar a esta familia Villagres Orozco, pero desde ya oramos y pedimos que la presencia poderosa del Espíritu Santo de Dios vaya y los visite en este momento, que ángeles vayan ministrando salvación, sanidad, reconciliación, que sus corazones se estén siendo preparados para tener un encuentro personal y único con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendiciones, dice Pita López, bendiciones Pita, les amamos, les amamos. Nunca va a ser suficiente darles gracias por lo que ustedes hicieron, por lo que la ayuda que nos dieron con Julio y con Sofía. Todo lo que estos pequeñitos puedan alcanzar, llevas una parte muy importante en ello, Pita, tú y Meño. Mil bendiciones. María Pérez dice a Mari Lerma desde Juárez y El Paso, saludos a mi prima, bendiciones. Mari Lerma, bendiciones. Aquí tu prima te manda saludos, Evelyn Orozco. Bueno, son muchos, los amo en el Señor, los amo. De veras que estoy muy emocionado y muy contento. Puedo ver cómo hace unos días, no me acuerdo ya ni cuándo, pero hace unos días estamos viendo una prédica. Dios me dio la oportunidad de predicar en el Shaddai el año pasado en algunas ocasiones, y en una de esas prédicas yo dije algo que la verdad, pues obviamente no tenía idea de lo que verdaderamente esto significaría, pero yo les dije a la congregación que yo veía un tsunami espiritual. Yo les dije cómo veía una gran ola abrazando y trayendo a miles y miles de personas. Ahora lo puedo ver con más claridad. Esto que estamos viviendo no es una pandemia. Esto que estamos viviendo es un tsunami espiritual en donde miles y miles de personas van a venir a reconciliación, a salvación, a sanidad, a vivir vidas sobrenaturales en medio de su naturalidad. Les bendigo en el nombre de Jesús. Claudia Jaramillo dice, de grande bendición este estudio de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, nos estamos esforzando por traerles un mensaje fresco, por traerles una palabra no nada más de reflexión, pero una palabra que verdaderamente nos anime, nos nutra, nos confronte en algunas ocasiones, ¿verdad? También que nos confronte, pero sobre todo que Dios en su inmenso amor y misericordia, como lo vamos a ver también, nos lleve a la perfección. Porque el que empezó la buena obra nos perfeccionará hasta el día de Cristo. Esto lo vamos a ver yo creo que en la próxima semana, pero vamos estudiando y estamos en este precioso proceso. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Por favor, ayúdennos a compartir este mensaje, suscríbanse en nuestro canal de YouTube. Si no lo has hecho, por favor, hazlo. Iglesia Shaddai, Washington, D.C., suscríbete y dale clic a la campanita. De esa manera te van a poder llegar todas las notificaciones. A partir del lunes
hasta el viernes vamos a tener conversaciones a las 5 de la tarde, tiempo del este, 4 de la tarde, tiempo del centro, y a 2 de la tarde, tiempo del Pacífico. Van a ser conversaciones increíbles. Abrimos con el ex guitarrista de Marcos Witt. Después vamos a tener al pastor Ariel de Brasil. Después, perdón, al profeta Ariel de Brasil. Después vamos a tener, no recuerdo ahorita, pero tenemos un line-up increíble, muy bonito. Alan Hernández, potencia al máximo, un increíble misionero, pastor, actualmente en Monterrey, que ha movido a miles y miles de jóvenes alrededor del mundo, y estoy convencido que va a ser una charla extraordinaria. Les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones, y no se olviden, mañana una meditación más de la carta a los Filipenses. Dios le bendiga.